Bueno, vamos a contar en parte de la historia desde el momento en que la familia Haddad se hace cargo de lo que representó el histórico lugar respecto a la producción y origen y cuna, según se plantea, del cultivo de la yerba mate. Jorge Haddad, gracias por atendernos y bueno, un gusto de empezar a repasar esta historia. Usted me decía que aproximadamente en 1954 su padre se hizo cargo de la María Antonia. Sí, exactamente. Mi padre tenía un negocio en San Ignacio de ramos generales y había conocido la dinámica de la María Antonia años atrás, o sea, cuando estaba en su pleno apogeo. Y siempre, por supuesto, le llamó la atención y admiró toda la tarea que habían realizado los primeros dueños de ese lugar, del desarrollo que habían hecho en ese lugar. Y bueno, cuando en el año 53 se entera que eso estaba en venta, porque diríamos, eso siempre estuvo en manos de administradores. Sí. Se arriesga y se decide a comprarlo, ¿no? O sea, era una tarea titánica porque él era un almacenero, diríamos, un pequeño productor, y se arriesga, diríamos, a adquirir un establecimiento que tenía 1.400 hectáreas más o menos de superficie, todo plantado con toda una infraestructura tremenda, ¿no? O sea, 1.400 hectáreas aproximadamente cultivado. ¿Y qué otras propiedades se hicieron cargo como familia, digo? Bueno, esa propiedad fue la principal, ¿no? Sí. Mi padre tenía una pequeña chacra en Santa Ana de 50 hectáreas donde también había plantado hierba. Él amaba mucho a la yerba mate, la consideraba un producto muy noble. Sí. Y bueno, así que cuando se enteró de eso, viajó a Buenos Aires. Sí. Y empezó a negociar con los dueños de la María Antonia, que lo vieron muy entusiasmado, lo ayudaron mucho. Y bueno, con la ayuda del Banco Nación y ayuda de algunos amigos, empezó a alargar, a hacerse cargo de ese tremendo establecimiento que tenía en ese momento 400 obreros todavía sostenidos desde Buenos Aires, ¿no? Porque todo se manejaba desde allá, ¿no? Claro. Jorge, ¿se acuerda qué nivel de producción tenía y qué nivel de venta aproximadamente en esa época? Bueno, en el momento que mi padre se hace cargo estaba todo muy abandonado, ya, ya prácticamente no se producía, y él empieza a recuperar los yerbales y llegamos a un punto, diríamos, diríamos, culmine de la producción nuestra, que teníamos secadero, y llegamos a producir 2,5 millones de kilos secos. 2,5 millones de kilos secos. Como para dimensionarle a la audiencia, Jorge, usted también fue presidente del INIM. ¿Hay alguna empresa similar que en este momento acá dentro de Misiones produzca un nivel así como el que fue? Sí. Sí, hay varias. Los Urrutia, en Oberá, bueno, en la región, Las Marías, Rosamonte, son muchos los productores ahora que producen mucha cantidad, ¿no? Claro, pero en ese momento eran únicos en cuanto... Sí, no éramos únicos, porque Martén y compañía, que estaba ahí al lado... Eran como 3 empresas, más o menos, que competían, digamos, en producción. Exactamente, las 3 empresas originarias que comenzaron las plantaciones de yerba eran Martén, la plantadora, que estaba en manos de Martos, que era un vecino nuestro en Santa Ana, que después fue el primero que se interesó en la María Antonia. O sea, Narciso Martos era un vecino nuestro de Santa Ana, y él fue el que le transmite a mi padre
la noticia de que la María Antonia estaba en venta y que a él le interesaba, así que la estuvo recorriendo meses, pero después se ve que desistió de la idea y mi padre tomó la posta Claro. y bueno, y fue el que terminó adquiriéndola, ¿no? ¿Hasta qué fecha más o menos estuvo al frente su padre? Y hasta el 93, hasta Bien. el año 93, Ajá. él estuvo viviendo con nosotros en el campo. Sí, Y por supuesto mi hermano y yo éramos los que colaborábamos con él. Pero bueno, él ya tenía, en el 93 tenía cerca de 93 años, ¿no? claro. O sea, ya estaba en una edad que no había suficiente atención médica en San Ignacio, así que tuvimos que traerlo a Claro. Posadas. Y bueno, él terminó sus días acá en Posadas. ¿Cómo se constituye su familia? ¿Su padre, su madre? Mi padre, mi madre ya fallecidos y después teníamos 4 hermanos que ahora el único que queda soy yo. Y bueno, yo tengo 4 hijos, Sí. 2 varones y 2 mujeres Sí. y 5 nietos. Y cuando volvió a hacerse cargo, o sea, cuando se quedó a su cargo, mejor dicho, de la estancia, me contaba que sigue naturalmente a cargo de la explotación de la yerba. ¿En qué modalidad, cómo vienen trabajando? Bueno, yo en el año 77 me recibí en Buenos Aires y me había casado y vinimos con mi esposa a colaborar con mi padre porque ya la situación estaba bastante crítica en el campo. Sí. Había sucesivas crisis, ¿no es cierto?, que sufrió la yerba. Claro. Y bueno, lo vinimos a acompañar y trabajamos con él desde el 77 hasta el 96, que él divide el campo y le da una parte a mi hermano, Sí. otra a mi hermana y a mí. Y entonces ya al quedar atomizado el campo, Claro. disminuye su capacidad de producción. Ya no pudimos continuar en forma activa como lo teníamos cuando estaba todo integrado. Y bueno, pasamos de ser productores hasta tener una marca, teníamos pasamos de productores y molineros. Al dividirse no pudimos compaginar las cosas y pasamos a ser productores de hoja verde nada más. Claro. Que es el proceso que llevamos hasta estos días, ¿no? Como símbolo de lo que representó la María Antonia, ¿qué queda en este momento prácticamente el casco urbano, ¿no? Y además las plantaciones? Sí, exactamente, quedan, es decir, está atomizada porque yo entregué parte, o sea, de lo que me había tocado a mí, Sí. lo repartí con mis hijos y cada uno tiene un lote de yerba y me queda la casa y diríamos parte de las viviendas de los obreros, ¿no? Claro, claro. Partiendo de lo que representó justamente este proyecto, que justamente mencionaba la cantidad de viviendas que se construyeron en esa época, todo un adelantado, digamos, incluso hasta la vivienda, el concepto de vivienda, cómo se construyó. Sí, realmente fueron unos pioneros y muy adelantados y han puesto mucho entusiasmo en realidad se convirtieron en artífices de todo un movimiento empresario en la zona. Claro. Porque estos venezolanos de Herrera Vega trajeron a sus parientes Palacios, que sí, fueron los que hicieron el verdadero trabajo, construyeron la casa, hicieron las plantaciones y bueno, ellos se convirtieron en líderes de la región, tal es así que hay toda una historia, porque ellos formaron una liga patronal
que se enfrentó con una liga obrera, ¿no es cierto?, Claro. de la zona, y se produjeron unos episodios que terminaron hasta en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque uno de los implicados, que era Mañasco, Sí. que era el líder obrero, se enfrentó con ellos y mataron a Stevenson, que era el ingeniero que diseñó la maquinaria que hemos visto en el video. Sí. Stevenson, diríamos, innovó en el proceso, ¿no? Y entonces despertó los celos de este Mañasco, que dirigía al grupo de obreros rurales, y bueno, y decía que él venía a quitarles trabajo, porque al mecanizar, Claro. el proceso, disminuía la actividad obrera, ¿no? Claro. Entonces, Casi como aquella lucha de la industrialización, ¿no? exactamente, se dio acá en pequeña escala. Sí. Y bueno, lo matan en el Yabebirí. Justamente traía maquinaria para la María Antonia. Sí. Y lo asesinan en el Yabebirí, y lo acusan a Mañasco, que Mañasco fue condenado a cadena perpetua, pero después los gremios de Buenos Aires, y fue defendido hasta por Lisandro de la Torre, Sí. lograron la liberación de este Mañasco, ¿no? Uh-huh. Que era un personaje muy, un caudillo, ¿no? Claro. Y bueno, y Palacio, como contraposición, era el líder de los empresarios, que Claro. era uno de los que era dueño de la María Antonia, porque después terminó litigando con sus parientes Herrera Vega, y les gana un juicio, y la tercera parte de la María Antonia pasa a manos de los Palacios. Claro. Y bueno, por eso ahora, antes de llegar a María Antonia, se pasa por un establecimiento que se llama El Triunfo, Uh-huh. que justamente denota ese triunfo que lograron ellos, Claro. jurídicamente, con sus primos, Claro. venezolanos. Y otra particularidad, mencionaba de que el hecho hasta llegó al Congreso, y por otro lado también hasta tuvo intervención de un presidente, como fue el caso de Juan Domingo Perón, con la extradición de propiedades en el Paraguay. Cuéntenos esa parte. Bueno, Juan Domingo Perón tuvo enfrentamientos, porque los Pereira ahora tenían tierras por todo el país, ¿no es cierto? Y es conocido el Parque Pereira Ola, que está justo a la salida de Buenos Aires, en el Camino a La Plata, Sí. que también era de ellos, ¿no? Y entonces, lógicamente, eran terratenientes, y diríamos, tenían disputas con el gobierno, y el general Perón influyó sobre el presidente paraguayo, que les expropió todas las tierras del lado paraguayo. Uh-huh. que tenían estos Pereira y Raola. ¿Se acuerda de cuánta hectárea estamos hablando de expropiación? En Paraguay, sí, tenían 25.000 hectáreas. 25.000 hectáreas. Uh-huh. Según lo relata en el libro Alejandro Larguía, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué destino tenían esa cantidad de producción de yerba en ese momento? Y bueno, todo iba diríamos, a Buenos Aires. Los molinos estaban situados en Rosario, y se trasladaban en barcazas. Claro. Yo alcancé a presenciar los últimos embarques. Llevábamos la yerba hasta el río, que el río tenía unas barrancas muy grandes en la zona de la María Antonia, que el establecimiento terminaba en el río. Sí. Y las barcazas se arrimaban a la costa, y amarraban ahí con toboganes. Uh-huh.
Claro. Descargaba la hierba y cargaban directamente a las bodegas. Claro. Llevaban alrededor de 400, 500 mil kilos cada barcaza. Claro. Jorge, le consulto, ¿en algún momento se pensó o quizás haya existido algún proyecto de tratar de convertir, no sé, si por ley preservar ese lugar, la propiedad de María Antonia? Sí. ¿Se habló en algún momento? Sí, ya Irrazábal y Heró, Sí. que eran amigos de mi padre, habían llegado a la María Antonia y querían ya declarar el lugar y el establecimiento de interés provincial, ¿no? Y después, con la muerte de ellos, se truncó la idea, pero Claro. en sucesivas oportunidades, la Junta de Estudios Históricos y varios se interesaron en desarrollar un poco la idea de declarar eso de interés provincial. Claro. Inclusive vinieron del Museo Social de la Capital Federal, es un organismo que está detrás del Cabildo en Buenos Aires. Claro. Vinieron arquitectos y hicieron todo un proyecto sobre todas las, las casas importantes que había en la zona de San Ignacio y Santa Ana, y lo presentaron ante el BID y ganaron Claro. un concurso internacional con ese proyecto, ¿no? Claro. Y que tenía el propósito de restaurar y mantener su lugar, pero nunca se logró Claro. concretar eso, Claro. ¿no? Por lo que dice y por lo que sabemos también un poco de historia, hay argumento suficiente para convertirlo, digo, porque si mal no recuerdo, es considerada, gracias a esto, Misiones la cuna de la yerba mate, en sus orígenes, aquella fiebre del oro verde, Sí. por decirlo así, entre otros elementos que aporta bastante, y la construcción. Sin duda, Sí. sin duda, la María Antonia y los vecinos, que fueron los Martín y compañía, y Allain, que también eran una de familia suiza, fueron los pioneros que lograron las primeras plantaciones así masivas. Claro. Junto con acá en la zona de Santa Inés está la estancia Santa Inés, que también de los Acuña fueron los pioneros también en la plantación de hierba en esta zona, pero ahí nomás Claro. se cerraba, diríamos, la historia de las grandes plantaciones. Claro, perfecto. Muchas gracias, Jorge, muy amable. No, por favor.